La idea de hoy es hablar un poco de lo que es la eficiencia reproductiva de la cerda. La cerda, y voy a decir una frase que a mi mujer, que también es veterinaria, no le gusta, porque dice que cuando le digo esto a los alumnos los asusto, porque los alumnos entran porque les gustan los animalitos. Y yo digo que la cerda tiene un propósito en esta vida, un propósito comercial, y es producir lechones. Para eso está, para producir lechones. Y cuanto con mayor eficiencia produzca lechones, mucho más margen o más grande va a ser el margen de utilidad que va a tener la empresa porcina. Entonces es importante tratar de exponer o de expresar al máximo la eficiencia reproductiva de la cerda o de la piedra. Ahora, ¿qué es la eficiencia reproductiva de la cerda? Ahí no se escucha en el fondo, ¿no? No. Yo soy medio a la fuerte. ¿Se escucha en el fondo? ¿O prefieren así? Así. Bueno, es pesado esto. Cuando uno quiere medir algo, tiene que tener un parámetro para poder cuantificarlo, porque si no es todo subjetivo. La colita corta parió 8, la que tiene la manchita en la cruz tuvo 9, se olvidan de la que parió 2, se olvidan de la que mató todo. Entonces hay que tratar de cuantificar, buscar algún parámetro que sea contable, que sea cuantificable, y es por eso que la eficiencia reproductiva de la cerda la vamos a medir a través de ¿qué? A través del número de lechones destetados por cerda por año. Eso me va a marcar cuál es la eficiencia reproductiva de la cerda o de mi piara. ¿Cuántos cerdos desteté y cuántas madres tuve durante el año? Pero ojo, porque hay dos grandes mentirosos en el planeta, los pescadores y los que nos dedicamos a cerdo. Cuando yo digo cuántas lechones desteté por hembra, hablo de todas las hembras y no de las efectivas. Porque por ahí uno lee trabajos donde dice destetamos 25 o 26 lechones cerda año. Ahora nunca pone si es sobre hembra total o sobre hembras paridas, porque yo tengo 200 hembras y me parieron 2. Y las 2 me parieron 2,5 veces. Y cada vez que destetaron 12, claro, tuve un promedio bárbaro, pero de las 200 parieron 2, las otras no las tuve en cuenta. Entonces es toda la piara. La eficiencia reproductiva es sobre hembras totales, no sobre hembras efectivas. Si nosotros analizamos cómo se componen los costos de producción en un criadero de cerdo, no es este mi tema específico, ¿no? Así que Fabi no me va a derretar. Yo simplemente lo que digo es que cuando uno ve este diagrama de torta, ve esta gran porción y que, como ustedes saben, corresponde al costo de la alimentación. En la producción del cerdo el costo de alimentación se lleva el 70 al 80% del costo, está en la alimentación. ¿Y por qué digo del 70 al 80? Y bueno, porque varía de acuerdo a cómo fluctúa el mercado granario, con retenciones incluidas o no, no sabemos si la sacan o no la sacan. Los sojeros macheros quieren que lo saquen, si hay acá algún sojero y macero que me perdone, yo no quiero que lo saquen, porque si no se nos cae por ahí el porcino, aunque Urchele dijo el otro día que impactaría en un 6% si le sacan a las retenciones al maíz por lo menos. De cualquier manera, representa el 70 al 80% de la alimentación, el costo de la alimentación. Y si nosotros nos ponemos a analizar del volumen total de alimentos que se produce en un criadero, una gran parte o una parte importante de ese alimento, ¿a dónde va? A la piara reproductiva, a mantener las hembras y a mantener los machos. ¿Está? Y ese alimento que consumen las hembras y los machos es totalmente dependiente del número de cerdos que yo produzca por año. Produzca 1, produzca 2, produzca 1000, el plantel de madre y de machos comen la misma cantidad. En términos generales, uno dice que una cerda consume entre 1.100 y 1.200 kilos de alimento por año, entre gestación, lactancia, intervalo y todo lo demás. Entre 1.100 y 1.200 kilos por año. Y eso es fijo, vuelvo a repetir. Porque yo no sé cuánto está gestando. No sé cuánto está gestando, es fijo. Entonces, si una cerda que come 1.200 kilos de alimento por mes me desteta 20 lechones en el año, cuando yo divido esos 1.200 kilos, divido 20 lechones, quiere decir que cada lechón destetado tuvo un costo, desde el punto de vista de alimentación de los progenitores, de 60 kilos por lechón. Ese fue el costo del lechón destetado, desde el punto de vista de alimentación. Pero si la misma cerda me produce o me desteta 16 lechones en el año,
el costo es de 75 kilos por lechón. Tengo una diferencia de 15 kilos de alimento por lechón destetado, lo que es bastante grande. Es por eso que esta eficiencia reproductiva de la cerda, es un factor que tiene un peso, desde el punto de vista económico, importantísimo dentro de los criaderos del cerdo. Si nosotros en un criadero de cerdo queremos aumentar el margen de utilidad, tenemos a grandes rasgos, dos caminos. O reducimos los costos de producción, lo cual no es fácil, no es tan fácil reducir los costos de producción, o aumentamos la producción total. Cuando uno analiza, no sé si comparten conmigo, pero cuando uno analiza los registros de muchos criaderos todavía en Argentina, se encuentra con que el número real, no el otro, el real de lechones destetados por cerdo y por año, está muy lejos del número teórico que se podría obtener de lechones destetados por hembra y por año. Muy lejos. Y el SIAP es una de las herramientas que está permitiendo hacer eso. Le decía a Fabi que cometí el error, pido disculpas de no haber tomado datos del SIAP para mostrarlo, pero cuando uno entra, se encuentra con valores que realmente preocupan. Criaderos donde quizás están destetando 11 lechones, 10 lechones, 12 lechones por hembra y por año. No sé si totales o efectivas en sí. En definitiva, podríamos afirmar que la posibilidad de reducir los costos es muy chica si la comparamos con la posibilidad que tenemos de aumentar la producción total. ¿Cuál es el objetivo que tengo yo con esta charla? Que cuando la terminemos, ustedes conozcan o se lleven más o menos el recuerdo de qué es, cuáles son los componentes que participan en la eficiencia reproductiva o en el número de lechones destetados por cerda por año, y fundamentalmente que tratemos juntos de analizar cuáles son los factores que me afectan esos componentes. En la medida que conozcamos esos factores, vamos a poder mejorar ese número de lechones destetados por cerda y por año. Dentro de los componentes, el número de lechones destetados por cerda por año, ¿qué les parece? ¿Por qué estará dado? Tiene tres grandes pilares. Uno de esos pilares, la primer pata, es la tasa de fertilidad aparente. ¿Y cómo mido la tasa de fertilidad aparente en un criadero de cerdo? ¿Cómo lo mido? Colega, ¿cómo lo mido? A través del número de partos por cerda por año. Para poder cuantificar la tasa de fertilidad aparente, lo que tengo que sacar es el número de partos por cerda y por año que tuve en el criadero. El segundo gran componente, la segunda gran columna, que tiene el número de lechones destetados por cerda año, es la tasa de prolificidad. Y a nivel de criadero, ¿cómo la mido? Por el número de lechones nacidos vivos, es decir, el tamaño de la camada promedio de criadero. Y la tercer pata, la última pata que me queda, es la mortalidad de nacimiento de destete, que lógicamente la mido por diferencia entre nacidos y destetados, ¿no? Multiplicando el número de partos por cerda año por el número de lechones nacidos por hembra por año y descontándole la mortalidad, vamos a obtener el número de lechones destetados por cerda por año que tuvimos en el criadero. ¿Está claro hasta ahí? Hasta acá venimos bien, dijo uno, se cayó del 10º piso y venía por el 4º. Siempre me acuerdo del chiste ese cuando se me complican las charlas. Digo, hasta acá venimos bien. Bueno, cada componente de estos, cada columna de estos, tiene ladrillos que le dan forma a ese componente. La tasa de fertilidad aparente, es decir, el número de partos por hembra y por año, ¿por qué va a estar dado? Por tres cosas, básicamente. Miren, el año tiene 365 días. Yo lo que tengo que ver en mi criadero es cuántas veces me entra el ciclo reproductivo de la cerda en esos 365 días del año. ¿Para qué? Para saber cuántas veces me va a parir en el año. Entonces, no hay ninguna duda que los componentes son la duración de la gestación, la duración de la lactancia y el intervalo de destete y concepción. Esos son
los 3 ladrillos que me construyen la columna del número de partos por cesárea, duración de la gestación, de la lactancia y de destete y concepción. Y hay 2 intervalos más que por lo general no se tienen en cuenta en los criaderos, pero sí debería ser tenido en cuenta, y que son el intervalo selección, primera concepción, y el intervalo destete final venta. ¿Y por qué digo que deberían ser tenidos en cuenta? Porque durante estos intervalos, durante este tiempo, desde que yo seleccioné una cachorra para que sea madre, o desde que llegó la cachorra de la empresa genética que yo la compré, que cada vez viene más chiquita, de 90, 95, hasta que yo le di servicio, y la otra que desteté, pero como tengo 2, no me conviene buscar un camión para que la lleve, entonces las tengo 3 meses dando vuelta en el criadero hasta que junto 5 o 6. Esas cerdas me están ocupando un lugar físico, una jaula, un piquete, un corral. Me están ocupando mano de obra porque alguien le tiene que dar de comer. Y sobre todo me están comiendo. Y no me están produciendo absolutamente nada. Entonces, esos intervalos tienen un peso importante. En definitiva, en base a esto en la cerda podemos definir periodos productivos y periodos improductivos. Los periodos productivos, lógicamente, están dando por la gestación, por el periodo de gestación y lactación, y los periodos improductivos por lo que acabo de decir. El intervalo selección, primera concepción, intervalo de destete y concepción, y el intervalo de destete final venta. La tasa de prolificidad también es fácil darse cuenta porque va a estar dado. ¿Quién se anima a decir? ¿Qué me va a dar el tamaño de camada? Le pregunto a los alumnos sobre todo, acá no estoy poniendo examen a nadie, ¿eh? Pero simplemente para que me ayuden a mí, porque por ahí me olvido. ¿Qué les parece? Lo primero de todo, ¿qué va a ser? La tasa de ovulación. Tasa de ovulación. ¿Cuántos óvulos se liberan en cada ciclo estral? Esa es la primera pregunta que yo me hago. ¿Cuántos óvulos libera una cerda? El otro factor que me va a influir sobre el tamaño de la camada es la tasa de fertilización. De esos óvulos liberados en cada ciclo estral, ¿cuántos son fertilizados y cuántos de esos fertilizados son capaces de comenzar con las divisiones para pasar a ser un cigoto, embrión y feto? El otro factor que me afecta el tamaño de camada es la mortalidad embrionaria y fetal. Sabemos que los óvulos después de fertilizados, y incluso de ser embriones, existe una pérdida normal dentro del desarrollo de la gestación, que en la mayor proporción son embrional, pero también hay pérdidas fetales, eso me disminuye el tamaño de camada. Y por último, el tamaño de camada, el otro factor que me lo influye son las pérdidas intrapartum o las pérdidas durante el parto, que por ahí son más importantes de lo que uno cree. Algunos autores hablan de 0,3, 0,4 lechón por parto, lo que daría más o menos un lechón cada 3 partos, que se pierden al momento del parto. Y por último, nos queda la mortalidad de nacimiento de destete, y acá me detengo un segundito, porque la charla es media larga, monótona, y no quiero aburrirlos. Hola. Por eso digo que la mortalidad de nacimiento de destete es un tema en sí mismo prácticamente.